Ok, buenos días nuevamente. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Chani. Hola, profe. Los demás se volvieron a dormir. Buen día. Estamos, profe, aquí estamos. Ajá, pero digo buenos días y ustedes no contestan. ¿No les enseñaron eso en casa? Están como mis hijos. ¿Qué problema para sacarles un buenos días? Hasta ahora hemos visto el análisis del control de un proceso. Y analizamos desde la perspectiva de que un proceso estaba bajo control cuando su variabilidad cumplía con unos parámetros establecidos. Pero esa variabilidad del proceso era, de cierta manera, una variabilidad autogenerada. Eso significa que el proceso, desde su propia variabilidad, determinaba esos límites superior y límite inferior de control. Y a partir de allí nosotros evaluábamos las siguientes mediciones, digamos. Es decir, los siguientes lotes de producción o las siguientes muestras a fin de poder establecer que todos sigan cumpliendo con los mismos parámetros especificados en la medición original. Es decir, yo tomo una serie de datos que tengo y desde esa serie de datos yo construyo mis cartas de control con un límite de control superior y un límite de control inferior. Por supuesto, por aquí irá el valor medio, ¿cierto? Pero ya no voy a mirar más estos datos. Estos datos históricos con los cuales yo construí mis límites de control son las especificaciones del proceso. Especificaciones que, como decía hace un momento, eran autogeneradas. Y a partir de allí, yo comienzo a evaluar los siguientes lotes para poder mirar si hay alguno que se sale de control, ¿verdad? Como en este caso pico. Y en virtud de ello, pues tomar las decisiones a las que correspondan. Pero el que un proceso se mantenga dentro de esas especificaciones, que es lo que se indica que esté bajo control, no significa necesariamente que el proceso esté bien. Gracias, Francisco. Haremos un segundito. Bien, les decía que eso significa que el proceso está bajo control, mas no es suficiente con identificar que el proceso esté bajo control, porque el que un proceso esté bajo control no significa necesariamente que el proceso está cumpliendo con lo que de él se espera. ¿Y cómo determino lo que de él se espera? Con la promesa de valor al cliente. Es decir, yo al cliente le estoy diciendo que le voy a entregar unas dimensiones o que le voy a entregar un número de productos que cumplan o un máximo número de defectuosos y en virtud a eso, él va a evaluar si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, ¿verdad? No en virtud de la capacidad de lo que el proceso me dé en términos de control.
Entonces ahí surge el concepto de capacidad del proceso. ¿Qué es la capacidad del proceso? Es la la garantía de que un proceso pueda producir un resultado tal y como las especificaciones que de él se definieron. Es decir, cuando yo le digo a un cliente, venga, yo le voy a entregar un producto con unas determinadas medidas y esas medidas van a tener un más o menos un valor, ¿verdad? Él va a tener, él va a tener unas expectativas respecto al proceso. Es decir, me tienes que entregar, si yo te digo, mira, es que te voy a entregar una mesa y la mesa va a medir 1 metro, más o menos 1 centímetro, él espera que la mesa mida entre 99 y 101. ¿Sí? O sea, esta es la expectativa del cliente. Que nada tiene que ver, esta promesa de valor, nada tiene que ver con las especificaciones de control que nosotros vimos. Porque ¿cómo saco yo estos límites de control desde las especificaciones autónomas del proceso? Yo lo que hago es que tomo los datos anteriores y con base en esos datos históricos calculo con el rango o con la medida de dispersión, varianza o desviación estándar, y con la media, y yo determino cómo el proceso se está comportando. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar una de las 4 cosas que están aquí especificadas. Primero, aquí está todo ok. El proceso está bien centrado, si miran, hay poca variabilidad en el proceso, o sea, está bajo control, y además cumple con las especificaciones que son estas 2 líneas paralelas que aparecen acá. Entonces, este proceso está ok. Este segundo caso, ¿qué sucede aquí? El proceso está bajo control, porque si miramos, las especificaciones son adecuadas, pero no tiene capacidad porque se está este límite superior, voy a borrar aquí, que se pueda ver bien. Si miramos, este límite superior está desbordando la especificación que le habíamos dado al cliente. Entonces, el proceso está bajo control, pero su capacidad es inadecuada. En el tercer caso, el proceso está fuera de control y además, estar fuera de control hace que incumpla las especificaciones, ¿cierto? Pero por lo menos el promedio está dentro de lo que le habíamos prometido al cliente. Y en este cuarto caso, otra vez tenemos variabilidad, pero además el promedio no se está acercando a lo que de él se espera. Es decir, el único caso en el que nosotros estamos, en este caso no, en este caso no, en este caso no, en ninguno de los 3 casos le podemos cumplir la promesa de valor al cliente con certeza. O sea, estadísticamente no podemos decir que el proceso es adecuado porque o no está bajo control o no tiene capacidad para cumplir las especificaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Lo que vamos a mirar hoy entonces es cómo evalúo yo la capacidad que tiene un proceso. Hay 2 índices que son los índices principales para medir esta capacidad del proceso, que son el índice C sub P y el índice C sub PK. ¿Listo? Pero no son los únicos. Vamos a mirar algunos otros y las bondades que tienen. Y luego hacemos un ejercicio. Primero lo vamos a mirar de manera teórica y después hacemos unos ejercicios al respecto. El primero, que es el índice de capacidad del proceso, los dos se llaman así, pues, pero el índice de capacidad del proceso C sub P, lo que va a evaluar es si el proceso tiene la variabilidad que de él se espera. ¿Ok? Es decir, me va a evaluar esto versus esto. Pero este índice no me va a decir si esa variabilidad indica un proceso que está centrado
o que está descentrado. Es decir, no me va a evaluar esto contra esto. ¿Listo? ¿Cómo evaluamos el índice de capacidad del proceso? Con esta formulita que tenemos aquí. Límite de especificación superior menos límite de especificación inferior. Es decir, el rango que de él se espera. Esos límites de especificación son los que se le den al cliente. ¿Ok? Son los que se le digan al cliente, no son los índices calculados. ¿Listo? Y lo dividimos entre 6 sigma, que este dato sí es el dato calculado, o sea, este es el dato que se obtuvo del proceso. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros tenemos un proceso con una desviación estándar de 0,3. Y nosotros le decimos al cliente que le vamos a entregar un producto que tenga unas dimensiones entre 90 y 92. ¿Listo? Entonces, aquí sería límite de especificación superior 92 menos límite de especificación inferior 90 sobre 6 por 0,3. Eso me da 2 sobre 1.8. ¿Cuánto da eso? 1,11. Y entonces aquí abajo tenemos la especificación que nos puede decir que si el proceso está bien o mal. ¿Qué espero yo de la capacidad del proceso en términos del índice de capacidad C sub P? Espero que el dato esté por encima de 1. En este caso está por encima de 1, entonces el proceso está bien. Si me hubiese dado 0,9, 0,8, entre más bajo, el proceso estaría mal. ¿Qué significa estaría mal desde la perspectiva de capacidad? ¿Quién me dice qué significaría? ¿Puede formular otra vez la pregunta? ¿Qué significa que el proceso está mal? Cuando está muy por fuera del índice del límite de especificación. No, Muy por fuera. sí. O sea, que es mucho mayor que la especificación. Profe, que el proceso se encuentra descentrado y con una variabilidad muy lejos dentro de los límites establecidos. Lo segundo nada más. El índice C sub P no mide qué tan centrado está, solo mide si la variabilidad es la que de él se espera. Ok. ¿Y cómo determinaríamos entonces si está fuera de los límites? En este caso tiene una variabilidad mayor. Entonces tú esperas que no vaya a cumplir con lo que, con las medidas. Es decir, es poco probable que cuando tú entregues un lote, ese lote realmente cumpla con las especificaciones que se le dieron al cliente. En este caso es muy probable, en este caso sí es muy probable que el proceso dé entre 90 y 92 como la medida de sus productos. ¿Ves? Ok, profe. Gracias. Es decir, ni siquiera, voy a corregirme, ni siquiera es que esté entre 90 y 92, sino que entre 90 y 92 tiene una variabilidad de 2. ¿Cierto? Y entonces, cuando tú calculas el índice de sub P, te dio mayor que 1, ¿qué significa? Que la variabilidad del proceso sí es de 2. Pero pudiera ser que estaba entre 89 y 91.
Si yo tengo un proceso que está entre 89 y 91, la variabilidad de este proceso cumple con la variabilidad que se esperaba de él. Profe, yo digo que no cumple porque si la exigencia de los clientes es de 1.33 y la que me dio es de 1.11, no estoy llegando. ¿Y dónde sacaste el 1,33? No hemos hablado de eso todavía. Parece que acabaras de llegar y lees la diapositiva y ya interpretas y estás interpretando mal. No, la variabilidad de este proceso es adecuada respecto a la variabilidad que él se esperaba. ¿Qué variabilidad esperaba yo del proceso? Que estuviera aquí entre 90 y 92. ¿Qué variabilidad espero que tenga? 2. Este que está entre 89 y 91, ¿qué variabilidad tiene? 2. También. ¿Cumple? Sí, cumple. Ambos Sí tienen 2. cumple. Correcto, entonces eso es lo que mide el índice C sub P. Solamente mide variabilidad. ¿La variabilidad es conforme la que habíamos especificado? Sí, sí, pero incluso pudiera encontrar que fuese entre 85, bueno, y 88, bueno, y en este caso no cumpliría. Pero si digo entre 85 y 86, ¿cumple? Esto dice, mira, entre 85 y 86, la dispersión que estoy encontrando es de 1. Y yo esperaba una dispersión de 2. Perfecto. Desde el índice de sub P diría, sí cumple, sí tiene capacidad. Sí tiene capacidad desde la variabilidad del proceso. Pero igual la variabilidad es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Porque lo que muestra una baja variabilidad respecto a las expectativas es que tu proceso tiende a generar siempre el mismo resultado. Si un dato, si un proceso está muy disperso, significa que tú no puedes tener confianza sobre el resultado que él va a generar. Por eso es importante evaluar la variabilidad del mismo. ¿Alguna pregunta? Yo espero, ¿qué espero? Hombre, que la variabilidad que me da el proceso, que es el denominador, sea menor que la variabilidad que de él se espera, que es el numerador. Por eso yo espero que este índice C sub P me dé mayor que 1, como está aquí anotado. Pero los clientes no se pueden quedar con 1. ¿Por qué? Porque si el dato es 1, ¿qué significa? Que está apenas ahí. Entonces, ¿qué espera un cliente? Por eso que dice, la exigencia de los clientes del indicador C sub P normalmente que sea mayor que 1,33. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a utilizar esta tabla para poder indicar en qué grado o en qué clase se encuentra nuestro proceso. Entonces, miremos, si nuestro proceso es menor o igual que 0,67, estamos en una empresa de categoría o clase 4. Menor o igual a 0,67, clase 4. ¿Qué significa? No, ese proceso no es adecuado. Hay que hacer modificaciones grandes porque el proceso es demasiado disperso. Segundo, que esté entre 0,67 y 1. En ese caso estamos en una empresa de categoría 3. ¿Qué significa? Que no es adecuado, pero con unas pequeñas variaciones es muy posible que alcancemos a cumplir. Es decir, estamos, digamos que en este estamos en un semáforo en rojo. En este segundo estamos en un semáforo en amarillo. En el tercer caso, tenemos entre 1 y 1,3. Estamos en una empresa de categoría 2. Sí cumple, porque lo que dice es que tiene que ser, estamos en verde, sí cumple. Pero, el problema es que es demasiado riesgoso ese nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque al mínimo error me voy a caer debajo de 1.
¿verdad? Entonces, si ya vieron análisis financiero, recuerden, rentabilidad y riesgo son directamente proporcionales. Ah, bueno, acá cumplimiento y riesgo son directamente proporcionales. Entonces, si yo estoy más cerca del 1, estoy corriendo más riesgo de que al más mínimo error me voy a quedar por debajo de 1 y no voy a cumplir. ¿Listo? Por eso fíjense que ahí dice parcialmente adecuado. O sea, sí cumple, pero ojo, tienes que tener mucho cuidado, tienes que controlar muy bien porque a la mínima falla vas a dejar de cumplir. Luego tenemos 1,33, que es categoría 1, y es lo que esperan los clientes, por eso dice categoría 1, si cumple, es adecuado. Eso en un semáforo de Balance Scorecard sería como ponerle un colorcito azul de aquí para arriba a los dos. Es decir, cumplimos de manera adecuada, sin necesidad de, sin estar asumiendo pues riesgos. Y una empresa que tiene un índice C sub P mayor que 2 se considera una empresa de clase mundial, o sea, su variabilidad es de la mitad de lo que de ella se espera. ¿Listo? Y hacia allá es donde apunta todo el modelo y toda la teoría de Six Sigma, que alcanzándonos el tiempo debemos algo mencionar de ella hacia el finalizar el curso. ¿Listo? Bueno, entonces ya podemos decir, ven acá, esta empresa para la cual hicimos los cálculos, ¿qué tipo de empresa es? Me dio 1,11. Es una empresa de clase 2. Sí cumple, pero necesito hacer control estricto. ¿Preguntas? Profe, al decir que parcialmente cumple, quiere decir que el proceso tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo lo vendido o lo que se le prometió al cliente, pero también hay mucha probabilidad de que esto no suceda, como está entre 1 y 1,33, entonces se va a estar pendiente, pero se va a aceptar. Correcto, correcto. Tiene una variabilidad adecuada, pero tienes que tener mucho cuidado porque puede que algún proceso eh, no lo, no lo cumpla. Como decir, vas a comprar ropa y te quedó muy ajustada. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con cómo controlas el uso de la ropa, porque como te engordes un poquito, te crezcas un poquito, ya no te quedó. Ok, profe, gracias. Acá tú le estás dando al cliente, le dices, mira, estas son las especificaciones y te estoy dando exactamente esas especificaciones. A la mínima variación ya no le vas a cumplir. Pero ojo, no pierdan de vista, el índice C sub P mide variabilidad, no mide si el proceso está centrado. Pero lo necesito, porque yo necesito cumplirle al cliente variabilidad y necesito cumplirle al cliente especificaciones centradas. Es decir, necesito darte la media que te prometí y necesito darte la variabilidad que te prometí. Si yo te doy la variabilidad que te prometí y no te doy la media, estoy mal. Si yo te doy la media, pero no te doy la variabilidad, también estoy mal. Entonces, con el C sub P mido si hay variabilidad. Ajá, ¿y cómo hacemos para saber si está centrado? Entonces, vamos a utilizar el índice C sub PK. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el índice C sub P y el índice C sub PK? Que el Que el índice C. sub PK mide si está centrado y el C mide si es la variabilidad del proceso. Correcto. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? El C sub PK es igual al mínimo. Entonces, fíjate ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un límite de especificación superior que está por aquí y un límite de especificación, perdón, inferior aquí y un índice superior que está acá. Y evalúo mi proceso. Pero mi proceso tiene una media aquí. Entonces yo tengo que comparar qué distancia hay de esta media del proceso al índice superior. ¿Y qué distancia hay de esta al límite superior? ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe suceder?
para que mi proceso esté centrado, que las distancias sean similares, o sean iguales, ¿cierto? Pero como estadísticamente no es determinístico, entonces eso no va a suceder. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular entre los dos y de los dos me voy a quedar con el más pequeño. O sea, voy a mirar de cuál de los dos límites está más cerca mi X, o sea, la media de mi proceso. Por eso ustedes ven aquí que dice límite de especificación superior menos mu sobre 3 sigma. O límite de especificación inferior menos mu, valor absoluto, sobre 3 sigma. Y entre los dos me voy a quedar con el menor valor. ¿Listo? ¿Qué me debe resultar? Un C sub PK menor a 1. Si el C sub PK es menor a 1, perdón, sí. Si me genera un C sub PK menor a 1, significa igual que en el anterior. ¿Qué pasaba aquí si me generaba un valor menor a 1? Estoy mal. Acá, lo mismo. Si me genera un valor menor a 1, estoy mal. Esto me debe generar un valor mayor o igual a 1. Pero no voy a evaluar si es una empresa de clase mundial, si es una empresa de categoría 1, 2, 3 o 4. Eso se lo dejo al C sub P. Acá solamente voy a mirar si este valor me dio mayor a 1, el proceso está centrado. Si este valor me dio menor a 1, el proceso no está centrado. ¿Ok? Si C sub P, miren lo que dice aquí, si C sub P es igual a C sub PK, el proceso está perfectamente centrado. Pero lo que yo espero es que siempre C sub PK sea menor o igual que C sub P. ¿Preguntas? Profe, estoy confundida entre la diferencia de variabilidad y que esté centrado. O sea, sé Ajá. que C sub PK Me es voy a para volver para acá. Mirémonos acá. Ajá, sigue. sé que C sub PK me determina si el proceso está centrado y CP si la variabilidad del proceso. Pero no sé, todavía me enredo entre sus diferencias. Bueno, mira. Esto, o sea, el proceso, esta variabilidad del proceso que tenemos aquí, cumpla con esta variabilidad. Cumpla con lo que se espera de él, lo mide C sub P. Es decir, el evaluar esto como positivo, ¿quién diría esto positivo? C sub P. ¿Por qué? Porque la variabilidad del proceso, si tú miras la curva normal, esta curva normal, no se sale de la distancia entre el límite superior y el límite inferior. ¿De acuerdo? Bien, En profe. este segundo caso, ¿cómo ves la variabilidad del proceso respecto a las dimensiones de este límite? También cumple. ¿Cierto? Porque si tú miras, esta tiene una dispersión parecida a la dispersión que se esperaba aquí. ¿De acuerdo? Sí, claro, que se aleje del límite no quiere Entonces, decir que esté fuera del límite. claro, pero no, que se aleje del límite no quiere decir que tenga una dispersión mayor. Por eso yo te decía en este cálculo, mira, es que esta de 85-86, que tiene una variabilidad de 1, mientras yo esperaba una variabilidad de 2. Cuando tú comparas estas dos, ¿tú qué vas a decir? ¿Está bien o está mal? Está bien. Desde la perspectiva del índice C sub P, solo desde el índice C sub P. Es decir, estás como aquí en el segundo caso, qué pena, ya te cedo la palabra. Okay, Estás como aquí en el segundo caso, que cumples la variabilidad, pero según el índice C sub PK,
¿tú qué vas a decir? Mira, según el índice C sub PK, esto cumple, pero esto no cumple. Y esto no cumple, pero esto sí cumple. Entonces, ¿dónde estaríamos en el caso que te acabo de denunciar? O sea, en este caso, ¿dónde estamos en este caso? Estamos aquí. Cumplimos variabilidad, pero como no está centrado, no cumplimos la media. Sino que cumpla con la media. Evalúa si cumplimos con la media. Por eso digo, necesito los dos. Porque en un proceso, a mí no me basta con decir que un proceso, mira, vamos al ejemplo. Yo les tenía que esperaba que fuese entre 90 y 92. Y vamos a evaluar diferentes procesos. Si yo digo que espero 90 y 92, dispersión de 2. Ya miramos este, dispersión adecuada, pero no tiene la media. Y si yo digo que hay uno que está entre 88 y 94, y 94, sí. ¿Qué media me está dando? La misma media, pero la dispersión ya no es adecuada. Entonces, este proceso no me sirve porque tiene una dispersión adecuada, pero la media no da. Y este proceso no me sirve porque puede estar centrado, pero no me da la dispersión. Necesito que me cumplan las dos cosas. Que es lo que yo mostraba y trataba de ilustrar acá. Cuando yo tengo esta situación, el único proceso que me sirve, ¿cuál es? El primero. El primero, ¿por qué? Porque el segundo cumple la dispersión, no cumple la media. El tercero cumple la media, no cumple la dispersión. Y el cuarto no cumple ni la media ni la dispersión. Yo necesito que la cumpla las dos. ¿Cómo mido la dispersión? Índice C sub P. Este, C sub P. Esta fórmula. ¿Cómo mido qué tan centrado está? Con esta fórmula. Índice C sub PK. Eso es todo. Profe, Sí, eso lo vimos al principio. Las gráficas de control se construyen siempre considerando que un proceso se comporta normalmente. Sin embargo, tú puedes hacer una prueba de normalidad. Lo que pasa es que no me meto con eso porque ya parto del supuesto que ustedes eso lo vieron. Tienes que hacer una prueba de normalidad a tu proceso y lo vieron en la inferencia estadística. Tú haces una prueba de normalidad de tu proceso y eso te determina si se comporta realmente normalmente. Si el resultado es que no, seguramente te va a tocar hacer ajustes para lograr que el proceso se comporte normalmente, porque yo lo que espero es que los datos siempre se comporten alrededor de la media. Si no he logrado hacer ese ajuste, yo necesito saber cómo se están comportando los datos para poder hacer las pruebas. Pero eh, eh, lo que siempre vamos a pretender es que el comportamiento sea normal para trabajar con Z. O sea, tenemos que normalizar el proceso. Normalizar el proceso significa que se comporte. ¿Y por qué? Hombre, porque es que el valor que tiene que estar en la mitad debe coincidir con el promedio. Y la única distribución que se comporta así es la distribución normal. Las otras tienen una media que es diferente de la mediana y es diferente de la moda. El único que tiene moda, mediana y media tienden a ser iguales es la distribución normal. Y bueno, la distribución T, pero la distribución T es para muestras pequeñas y normalmente esto no lo vamos a hacer con muestras pequeñas, sino cuando ya tenemos un volumen adecuado de datos.
Mínimo 30 para que para que podamos utilizar la distribución Z. Profe, que disculpe, ¿podría repetir lo que estaba diciendo ahorita de que cuando CP es igual a CPK está perfectamente centrado e iba a decir que Sí. cuando CPK era menor a, pero se quedó ahí? No, siempre CPK siempre CPK debe ser menor que CP. Ujú. Y cuando son iguales es porque el proceso está perfectamente centrado. Ok, profe, gracias. Vale. Profe, veremos un... Así. ¿Disculpa? No, que sí vamos a ver ejemplos. Yo lo dije, Charik. Ay, profe, no lo escuché, lo siento. Pero ya igual rectifique. Bien. Esos son los dos que más se utilizan, C sub P y C sub PK, son los dos índices más utilizados. Sin embargo, hay un par de índices más que pudiéramos utilizar para evaluar capacidad del proceso. Uno de ellos es el índice de capacidad de Taguchi, lo llamamos como C sub PM. El índice de capacidad incorpora el concepto de valor nominal, ¿sí? El valor nominal es como el valor que esperamos del promedio, ¿sí? Es decir, si yo tengo el proceso que habíamos visto por acá, hemos dicho entre 90 y 92, ¿cuál será? Si yo tengo un proceso que tiene entre 90 y 92, ¿cuál espero yo que sea su media? El valor que está entre 90 y 92, 91. Entonces yo espero que la media del proceso sea 91. ¿Vale? Y entonces vamos a calcular esta fórmula que está aquí. El C sub PM es igual al límite de especificación superior, 92, menos el límite de especificación inferior, 90, sobre 6, por la raíz cuadrada de la variabilidad más la diferencia entre mu y n elevados al cuadrado. Ojo, esta variabilidad ya no es, fíjense que ya no es desviación estándar, sino que utilizamos varianza. La ventaja que considera el índice de capacidad de Taguchi respecto al C sub P y al C sub PK es que si miramos, él está incorporando allí las dos cosas simultáneamente. Aquí tenemos tanto la dispersión del proceso como la media del proceso. Entonces estoy comparando las dos cosas, estoy viendo automáticamente si el proceso está centrado y el proceso tiene variabilidad adecuada. De resto, el análisis es idéntico, es decir, el índice de capacidad de Taguchi muestra un proceso con capacidad adecuada cuando me dé superior a 1. Y si me da inferior a 1, indica que el proceso no tiene capacidad, o sea, no tiene capacidad porque no está centrado, no tiene capacidad porque no está disperso. Ya no me interesa cuál de las dos está fallando. Alguna de las dos está fallando y recordemos que si una de las dos falla, ya yo automáticamente voy a decir que el proceso no tiene capacidad adecuada. ¿Sí fui claro? No. Sí, profe, sí, o sea, entiendo que si alguna de las dos falla, descartamos el proceso. Necesariamente las dos tienen que estar bien. Correcto, y el índice de Taguchi tiene como ventaja que me va a generar la satisfacción o no
del proceso simultáneamente con las dos variables, o sea, la variabilidad y el grado de centrado. O sea, el de Taguchi mide las dos cosas. Es como una combinación entre el C sub P y el C sub PK. Y el otro índice es el índice K, que mira si las características están centradas respecto a las especificaciones. O sea, es parecido al índice C sub PK. Y que espera que este dato tienda a 0. Cuanto más tienda a 0 este dato, significa que las características están más centradas, ¿no? Porque sí es bueno que tienda a 0, porque significa que la media que me genera el proceso es igual al promedio que de él se esperaba, que es este dato. Recordemos que n es igual al límite de especificación superior más límite de especificación inferior sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si este dato me da positivo? Entonces, miremos aquí, tenemos límite de especificación superior, inferior y límite de especificación superior de este lado. Entonces, yo tengo aquí mis dos límites de especificación superior. ¿Yo qué espero? Espero un valor que esté en la mitad. Aquí está n. Si mu, si la media del proceso, si el proceso está centrado, ¿qué me va a dar? Mu me va a quedar, otro color aquí. Mu me va a quedar aquí. Aquí me queda mu y esto representa un proceso centrado. Si el proceso no está centrado y tiende a la izquierda, entonces mu me va a quedar por aquí. Y esto me va a resultar, por lo tanto, K me va a resultar negativa. Si mu me da por acá, significa que mi proceso no está centrado y mi K me va a dar positiva. ¿Qué tan aceptable es el valor de K? Valores inferiores al 20%. Si me da mayor al 20%, el proceso está demasiado descentrado. ¿Descentrado hacia dónde? Depende. Si me da negativo, me da positivo. Si me da negativo, está descentrado hacia el límite inferior. Si me da positivo, está descentrado hacia el límite superior. ¿Preguntas? Profe, repita, No, porfa. ¿Desde dónde? Usted dijo que lo importante es que tienda a 0 y que, o sea, eso que estaba diciendo de la parte de arriba, de cuando es negativo y es positivo, porfa. ¿Qué significa que es negativo? Que mu es menor a n. Ajá, correcto. O sea que si me da negativo K, significa que la media del proceso se acerca más al límite de especificación inferior. ¿Correcto? Ok. Y si te da positivo, ¿qué significa? Mu mayor a n. Correcto. Entonces eso implica que el proceso no está centrado y la media del proceso se acerca más al límite superior que a la especificación que tú esperabas de él. ¿Cuál es el problema que se acerque al límite de especificación inferior? Hombre, que estás corriendo más probabilidad de no cumplir porque quede muy pequeño. Y si se acerca al límite superior, lo mismo, tiene mayor probabilidad, perdón, de no cumplir porque te quede muy grande. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Listo, espérate, que no he terminado.
Ahora, ¿qué espero yo? Hombre, que no es, que me puedo quedar porque es muy probable que no me vaya a dar exactamente, o sea, un proceso tiene tanta variabilidad que no necesariamente mu me va a dar exactamente igual a n. ¿Cuánta variabilidad puedo esperar que tenga? 20%, o sea, me puede dar menos 20% y no pasa nada. O me puede dar más 20% y no pasa nada. El problema es que me dé menos 25%, entonces ya eso es una... ¿Qué significaría que me dé menos 25%? Que el proceso está descentrado hacia el límite inferior. ¿Por qué? Porque me dio negativo, como ya lo vimos ahorita. Y estoy acercándome demasiado al límite inferior. Entonces, tengo que revisar qué pasa con el proceso para poder corregirlo. ¿Ok? Sí, profe. Lo mismo pasa hacia arriba. O sea, este 20% es un valor absoluto. No me importa que sea negativo o sea positivo, no debe superar esa cantidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en algunos casos a mí no me interesa evaluar dos límites. O sea, yo le puedo decir a un cliente, mira, yo te estoy vendiendo un producto que es pesado y te prometo que no va a pesar menos de tanto. ¿Sí? Entonces, libras, yo te prometo que no va a pesar menos de 1 libra. En ese caso, no me interesa evaluar contra el límite superior, sino que me interesa evaluar únicamente contra el límite inferior porque es el límite que yo le estoy ofreciendo al cliente. Recordemos que todo este punto de especificaciones está relacionado con la promesa de valor al cliente, que es lo que determina ese límite de especificación inferior y el límite de especificación superior. Y por eso está ahora después, ¿no? Porque yo lo primero que tengo que hacer es normalizar mi proceso, mirar que está bajo control, y una vez que he logrado ese propósito, entonces sí voy a evaluar si le estoy cumpliendo al cliente. No tiene sentido que me ponga a evaluar si le estoy cumpliendo a un cliente por un proceso que no esté bajo control. Primero tiene que estar bajo control. ¿Listo? Entonces, bueno, no me interesa evaluar el límite superior. También puede pasar que yo le prometo al cliente un mínimo, perdón, un máximo. ¿Vale? En ese caso, tampoco me interesaría evaluar el límite inferior, porque yo solo quiero evaluar uno solo. Entonces, en ese caso, cuando tenemos un proceso de una sola especificación, solamente vamos a calcular el C sub P superior o el C sub P inferior, es decir, solamente vamos a calcular los dos valores para C sub PK. Le devuelvo o sea, solamente calcularé esta mitad o esta mitad, según sea el caso. Es decir, cuando tengo uno solo, solamente calcularé el límite de especificación superior menos mu sobre 3 sigma. Eso es C sub P S y C sub P I es igual a mu menos el límite de especificación inferior sobre 3 sigma. Solo uno de los dos. ¿Cuál de los dos? Bueno, depende de la especificación del cliente. Si yo al cliente le estoy prometiendo un mínimo, solamente evalúo C sub PI. Si yo al cliente le estoy ofreciendo un máximo, solamente evalúo C sub PS. No tengo que evaluar C sub PK. No me interesa evaluar si el proceso está centrado. Porque si, digamos que yo al cliente le estoy ofreciendo una medida máxima de 92,
que era lo mismo que estábamos especificando ahorita, y mi proceso me dio 87, ¿importa que esté descentrado? No. ¿Qué importa? Que le estoy cumpliendo sus especificaciones. Y evidentemente se las estoy cumpliendo porque estoy por debajo de lo que él esperaba. ¿Vale? Sí fui claro. Sí. Listo. Cuando estamos hablando de atributos, entonces ya no calculamos ni C sub PK, ni C sub, sino que calculamos la capacidad del proceso en función del número de sigmas. O sea, la capacidad del proceso es igual a la variabilidad que se espera de él, perdón, al cumplimiento que se espera de él, que es el Z de alfa medios, sobre, perdón, por sigma, que es la dispersión del proceso mismo. ¿Vale? Ya esto lo buscamos en la tabla, normal, igualito. Ahora sí, hagamos algunos ejercicios. Primero, siempre vamos a hacer más o menos la misma dinámica, digamos. Es decir, calculamos C sub P, calculamos C sub PK, ¿verdad? Pueden calcular C sub PM. No es muy no es muy normal que si estos dos, C sub PK y C sub P, me identifiquen un proceso que no tenga capacidad adecuada, los otros me vayan a decir que sí. O sea, si uno lo rechaza, todos lo rechazan, pero vamos a calcularlos todos por práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el C sub P acá? Entonces, límite de especificación superior. ¿Cuál es el límite de especificación superior en el ejercicio 1? $4,4. No, ese es la media, ese sería el N que se espera del proceso. O sea, N es 4,4. ¿Cuál sería el límite de especificación superior? 4,4 más 0,05. O sea, el límite de especificación superior sería 4,45. ¿Y el límite de especificación inferior? 4,4. 4,35. Bien, Diego. Ok. Listo. O Sí. sea, aquí están aquí están las especificaciones y ya está. Ahora, miremos mi proceso. Mi proceso tiene una desviación estándar de 0.025. 4,4 menos 0,05. No da 4,35. Ajá. Y la media de mi proceso, mu, es 4,39. Entonces, se supone que será igual al límite de especificación superior, 4,45, menos el límite de especificación inferior, 4,35. 4,45 menos 4,35 sobre 6 sigma. O sea, 6 por 0.025.
Todo eso. 0,1, ¿verdad? 445 menos 435 me da 0,1 sobre 6 por 0,025, eso me da 0,12, 0,15. Y eso me da 0,67. 67. Listo, entonces 0,67, me vengo para acá y digo, bueno, 0,67, estamos ante una empresa de categoría 4, no tiene capacidad del proceso. O sea, de salida puedo afirmar que el proceso no tiene capacidad. ¿Por qué no tiene capacidad? Porque el valor de C sub P me está resultando inferior a 1. Pero además, puedo decir que es una empresa de categoría 4. ¿Preguntas? Profe, disculpe una pregunta, porque usted multiplicó por 0.625 la desviación. ¿Cuál 0,625? 0,025. Ah, ok, ok. No parece un 6. Ajá, porque la escritura, o sea, más bien pregúntame que por qué escribo tan feo con el mouse. No, solamente que cuando estaba explicando escuché que haya dicho No, 0.625. 0,025. Ah, listo, profe, gracias. Bien, Jos. ¿Alguna otra pregunta? Ah, es más fácil verlo con un caso que con que viendo en teoría poco de letras y vaina, ¿no? Ahora voy a borrar y voy a resolver el C sub PK. Profe, yo normalmente voy a utilizar solamente digamos, la fórmula de C sub P y C sub P K. Y K y C sub PM. Listo, entonces calculamos el C sub PI. ¿A qué será igual? A 4,39. Aquí era 39, este no era 35 yo. 4,39 menos 4,35 sobre 3 por 0,025. Y el C sub PS igual a 4,45 menos 4,39 sobre 3 por 0,025. Igual. ¿Cuánto me da el de arriba? 4,39 menos 4,35. ¿Eres profe? 0.33. 0,533. 53. Ok. Listo. ¿Y el de abajo? $0,8.
Listo. Entre los dos el menor es 0,533 me dijeron, ¿verdad? Entonces el C sub PK es 0,533. ¿Qué significa? El proceso no está centrado. Fíjense que este índice de C sub PK me dice, el proceso no está centrado. Y si yo les preguntara, bueno, ¿y para dónde está desviado? ¿Para arriba o para abajo? No sé. Solo sé que no está centrado. O sea, ya estoy diciendo, no tiene capacidad porque no está centrado, pero hasta ahí. Y si preguntase, bueno, y dígame, ¿para dónde está centrado? ¿Qué hacemos? Fíjate que esa es una de las bondades que tiene el índice K. Calculemos el índice K. ¿Puedo borrar ahí? Sí, claro. Listo. Entonces mi índice K, ¿a qué será igual? A mu, que es 4,39, menos n, que es 4,4, sobre la mitad de el límite de especificación superior, ¿verdad? 4,45. Menos 4,35, que es el límite inferior. ¿Eso cuánto me da? Ah, bueno, por 100. Ahí no me alcanza el por 100, me disculpan. Eso me da 0,01 sobre 0,05. O sea, me va a dar 20%. Menos 20%. Sí, da negativo. Eso no tiene nada que Era ver pregunta. para, o sea, para poder hacer la conclusión, ¿no? Para poder hacer qué. O sea, como tal, eso no afecta como, o sea, si da negativo, eso no afecta o está malo. Acuérdate que No si... sé. Buenos días. A ver, ahorita Sí. les dije, si me da negativo es porque se está acercando al límite inferior. O sea, ¿hacia dónde está desviado este proceso? Hacia el límite inferior. Si me hubiese dado positivo, ¿hacia dónde estaría desviado el proceso? No está centrado y está desviado hacia el límite superior si me da positivo. Como me dio negativo, este proceso no está centrado, está desviado hacia el límite inferior. Que fíjate Listo. que era lo que me decía. El índice C sub PK me dice, el proceso no está centrado. Ah, bueno, listo, no está centrado. Pero ¿para dónde? ¿Para dónde está desviado? Ah, ya con el índice K puedo saber que el índice está desviado, que el proceso está desviado hacia el límite inferior. Listo. Sí, profe, gracias. Ok. Eh, y calculemos el índice de Taguchi.
C sub P M. ¿A qué es igual? Al límite de especificación superior, 4,45, menos el límite de especificación inferior, 4,35, sobre 6 por la raíz cuadrada de la desviación, la varianza del proceso, o sea, 0,025 al cuadrado, más mu menos n, o sea, 0,39 menos 0,44. 0, perdón, sobre 4,39 menos 4,4. Eso me da 0,01 más 0,01 al cuadrado también. ¿Cuánto da todo eso? Entonces, 0,025 al cuadrado. 0,61. 0,61. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el proceso no tiene capacidad adecuada. El índice de Taguchi nos va a llevar a la misma conclusión que nos llevaron C sub P y C sub PK. No tiene capacidad adecuada. Eh, 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 todos llevan a la misma conclusión. O sea, ¿qué te va a decir C sub P? No tiene la variabilidad adecuada. ¿Qué te va a decir C sub PK? No está centrado. C sub PM no cumple. No tiene capacidad. ¿Por cuál de las dos razones? No sé, pero no cumple. Es el de Taguchi, porque mezcla los dos anteriores. El K, de repente el K pudiera, fíjate que ahorita esperaba que me lo preguntaran y no me dijeron, el K te dice, está disperso hacia qué lado, y además si de pronto la dispersión pudiera ser admisible. Fíjate que yo ahorita les decía, voy a volver aquí, decía, mira, ve, no, mira, valores es lo mismo, y valores tienen que ser inferiores al 20%. ¿Y cuánto me dio el C sub PK, el K en este ejercicio? 20% negativo. Entonces te dice además hacia dónde está desviado, pero si es admisible o no es admisible la variación, a diferencia del C sub PK que solo te dice está desviado. ¿Ya? Pero lo normal para concretar, y lo dije ahorita, es que es muy raro, no creo que vaya a pasar. Yo no he visto que haya sucedido que un proceso, un índice te diga pasa y el otro índice te diga no pasa. O sea, que uno te diga tiene capacidad y el otro te diga no tiene capacidad. Si uno te dio no tiene, todos te van a dar no tiene, desde ópticas distintas. Pero volviendo a la reflexión, ¿cuánto nos dio el índice de su PK? 0, ¿qué? 53. Sí, profe. Mira que 0,53 que pudiéramos inferir y está lejos del 1, que es el límite, para decir que tiene capacidad. O sea, no, estamos muy lejos. Pero si tú miras el índice K, te dio 20%, pues pareciera no estar, menos 20%, perdón, pareciera no estar tan lejos. Pero igual en los dos habría que decir que no se tiene capacidad suficiente. ¿Preguntas?
Así, sin hacer cálculo. Miremos el 2. Dice, si el proceso anterior tiene una variación que lleva a tener una nueva media de 4,37, ¿qué opinarían? Obviamente las opiniones hay que respaldarlas con cálculos, pero así, a simple vista, ingenieros, ¿qué dirían? Así, ¿mejoró, empeoró, se quedó igual? Pero ya habíamos dado en el anterior que no cumplía. Ajá. O sea, Que el proceso entonces, no tiene la capacidad para poder llevar a cabo la producción. ok, pero empeoraría a la realidad del punto 1. Ok. Nosotros se los voy a dejar para que ustedes practiquen, ¿no? En algunos casos, diremos, por ejemplo, bueno, aquí específicamente les estoy pidiendo el dato CSUP, ahorita lo comparto al grupo de WhatsApp y por Exia. Pero aquí, miren, específicamente me está pidiendo el dato CSUP, no me voy a poner a calcular todo lo demás, solo calculo CSUP, que es lo que me interesa, ¿no? Aquí me están pidiendo que evalúe la capacidad del proceso. Ah, bueno, entonces ya sé que sí puedo evaluarlos todos. En este punto, también me están pidiendo, ah, bueno, mira, el tipo de variabilidad es de entre más pequeña es mejor. ¿Qué significa? Aquí dice que los datos no deben ser mayores a 30. Entonces, ¿eso qué significa? Que solamente voy a calcular C sub P, S. No me interesa calcular lo demás. Este sí, media y rango, mu, sigma, aquí sí lo calculamos todos. Y este nos pide, hay razón para pensar que está descentrado. Y si es así, ¿hacia dónde? Entonces ya sé que directamente me están pidiendo calcular el índice K. Es decir, tengo que leer muy bien el contexto del planteamiento para yo saber qué es lo que interesa medir y en función de eso determinar. Si no me dicen nada, yo calculo los 4. Si no, calculo solamente el que me interesa. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier inquietud, pues yo se la dejo ahí. Me preguntan y yo les aclaro. Gracias. Bueno, tengan feliz fin de semana. Nos vemos el próximo Igual. sábado.